Abrimos la gran tertulia de la economía aquí en Capital Radio, el tiempo dedicado a intentar entender las cosas que están cambiando rapidísimamente en nuestro mundo, con una perspectiva de muy alto nivel, muy profesional, de personas que viven la economía muy de cerca desde numerosos ámbitos. Y está aquí de vuelta, nos prometió que volvería a estar en el mes de julio, y aquí está Carlos Lavín Subercaseaux, es inversor internacional, no para de dar saltos por el mundo y aquí le tenemos de vuelta y nos agrada mucho verte de nuevo. Carlos, ¿cómo estás? Gracias, Luis Vicente. Bien, todo en orden, mientras la Sí. salud funcione, lo demás es accesorio. Eso está bien visto. Ahora nos hablas de tus inversiones y de cómo ves esas cosas. ¿Invertiste en SpaceX? No No. la entiendo, así que aquí voy a aprovechar de preguntar. Yo tampoco invertí. Pues a quien tienes al lado sabe de esta materia como ingeniera espacial, es Inmaculada Serrano, es CEO de Extract Space y ya nos dijo que ella no iba a invertir en SpaceX, creo recordar. No. Y no ha invertido. Hola, no he Inmaculada. invertido, no. Y eso que has visto que las proyecciones lo dan a $300 la acción, salió, recordamos, a 135 nominal. Sí, yo, o sea, esas inversiones en el corto plazo me las creo. O sea, pero y de hecho yo conozco a algún empleado de SpaceX que ahora mismo se ha hecho millonario. Claro, si consigue vender. O si tiene el valor de vender, se hace millonario. Pero a mí ya te dije que lo que me preocupaba era el largo plazo, la gobernanza de la empresa, bueno, cosas que no me convencían. Muchas cosas, efectivamente. Juan Pedro Moreno es presidente del Consejo Asesor para la Transformación Digital de la Comunidad de Madrid, también un gran especialista en esta materia de inversión. ¿Cómo estás, Juan Pedro? Buenos días. Muy bien, buenos días. Pues nada, yo solo aprovecho para recordaros que la cotización de un valor depende mucho más de las expectativas cuando sale que de su valor intrínseco, y es lo que le está pasando a SpaceX. Entonces, claro, ¿qué le va a pasar a la compañía dentro de no sé cuánto tiempo? No lo sé. Lo importante es que hoy tiene expectativas y es un tema interesante que luego lo podemos tocar. Esto es como las personas, ¿no? Te contratan según las expectativas que tienes para afrontar desafíos, por lo mismo con las empresas. Claro, y hay personas que luego cumplen y personas que no. Bueno, hay una novedad y es que ya presentó su proyecto en Bruselas. Inmaculada Serrano nos ha dicho que su historia, que como saben nuestros oyentes, apenas hay mucha información sobre su proyecto de construir un puerto de lanzamiento espacial en las Islas Canarias. Ya empieza a cobrar cuerpo, ¿no? Ya cobrar empieza, forma. gracias a Dios, ya empieza a cobrar cuerpo. Llevábamos año y pico, casi 2 años trabajando en ello. Y ya por fin empezamos a presentarlo y estamos cerrando las rondas de financiación, pero bueno, ya tiene cuerpo. ¿Y qué se puede decir al respecto? ¿Cuáles son los plazos? Así para que quien no sepa de qué va tenga una idea. De qué va esto es muy conceptual. fácil. Es como yo siempre lo resumo fácil. Es como hacer un cabo cañaveral, pero en versión española. Sí. No es tan grande, pero bueno, y la idea es para lanzar lanzadores de tipo pequeño medio. O sea, no vamos a lanzar el Starship de Elon Musk, pero sí que hay en el sector espacial ahora mismo hay una iniciativa muy importante dentro de lo que es la Unión Europea, porque bueno, hemos sido conscientes de que teníamos un problema con el acceso al espacio. Hace un año se dieron unas ayudas muy importantes para seguir construyendo, seguir diseñando los lanzadores de tipo pequeño mediano que se están haciendo en Europa. Se dieron 5 ayudas, de momento de esas 5 empresas 4 continúan. Y bueno, ahora estamos viendo algo que nosotros, mis socios y yo, ya habíamos detectado hace algún tiempo, que aparte de tener el lanzador, hace falta desde dónde lanzar, porque lo cierto es que a día de hoy hay pocas opciones. Estados Unidos, hay poco más, y bueno, el puerto espacial de Europa, que está en la Guyana francesa, pero que tiene también sus complejidades logísticas y de otro tipo. Había muchas expectativas con un puerto en Omán, Sí. que ahora mismo pues tampoco Inmaculada, es el sitio más adecuado. ¿Y hay mercado de lanzamiento para este tipo de medios? Sí, o sea, si tú ves... ¿Quién quiere lanzar al espacio Si cosas? tú ves ahora mismo? yo te podría enseñar muchísimas gráficas. Si tú ves las expectativas de cuánto se quiere lanzar de aquí a los próximos 5 o 10 años, estamos hablando de que la curva es exponencial. Sí. Es exponencial. O sea, ahora mismo el gran cuello de botella está en los lanzamientos. Y más desde que además SpaceX ha decidido que los lanzamientos para satélites de tipo
pequeño, mediano, ya no le interesaban, no les interesa el business, están con su idea de ir y entonces acaban de cancelar esos programas, lo que llamaban los rate share. Entonces, sí, o sea, ahora mismo la expectativa de lanzamiento, el gran problema es que si tú buscas ahora mismo, tienes un satélite ya fabricado y buscas quién te lo puede lanzar, pues a lo mejor te vas a una lista de espera de 3-4 años fácilmente. Fíjate, yo escuchando Inmaculada, lo que empiezo a pensar y sabiendo las cifras que las vi el otro día de la cantidad de lanzamientos que se producen al año, que son muchos más de los que la gente se imagina. La gente ve en la televisión el lanzamiento estrella y el que va a la luna y no sé qué, pero no sabe que cada día se lanzan pequeños dispositivos, por lo que tengo entendido, del tamaño de un bidón de gasolina, no mucho más grande, que tienen desde cámaras, sensores, todo tipo de tecnologías, ¿no? Y yo pensaba, digo, pues voy a lanzar una startup para empezar a crear un parking en el espacio, porque con todas estas cosas que va a haber es tremendo. Es verdad que yo creo que además esto es un elemento dinamizador, de nuevo construido sobre expectativas, pero un elemento dinamizador de nuevas industrias. Yo que soy, como bien sabes, Luis Vicente, consejero de Mapfre, pues una de las cosas que nos dedicamos es asegurar los satélites. Y una de las cosas, que aparte que es un negocio que empieza a crecer también mucho, el aseguramiento de satélites en el espacio, pues te das cuenta de que hay tantísimas cosas que muchos de los satélites, algunos de ellos asegurados por nosotros, pues empiezan a tener percances porque pequeños trozos de cosas que pululan por el espacio van y chocan contra tu satélite y te lo rompen. Sí, efectivamente ha habido, como bien decía Luis Vicente, ha habido un caso muy reciente de un satélite no pequeño. Precisamente estamos hablando de un satélite grande que ha costado el entorno de 700 millones de euros y que pertenecía al gobierno español y que se ha chocado y que me temo que habíais asegurado. Es del que hablo. Pero bueno, sí, efectivamente, pero vamos, hablamos de este tipo de satélites o hablamos de satélites, o sea, hoy en día se lanzan, lo más pequeño que se lanza ahora es lo que se llaman un picosat. Hay dos tipos de satélites pequeños, los pico y los cubosat. Los cubosat, para que os hagáis una idea, es como un cubo de Rubik, del tamaño de un cubo de Rubik, es un cubo de 10 centímetros de arista. Y ahora se están lanzando otras cosas, otros satélites más pequeños, que son los pico, que tienen 5 centímetros de arista. O sea, es algo que puedes llevar en el bolsillo. Sí. Es algo, hombre, no tienen muchas capacidades, pero bueno, te permiten hacer cositas. Que eso, Inmaculada, es lo que choca sin querer, contra el papel albal ese que capta el sol para generar electricidad, te lo rompe y se acabó la electricidad del satélite. No, bueno, en realidad esos satélites no dan muchos problemas porque esos satélites aguantan poco en el espacio, se caen, se desintegran en la atmósfera y se hacen polvo. No. Bueno, lo raro es que choquen en el espacio con algo, ¿no? Si es que en el espacio no hay tanta circulación. Sí, ahí sí. ¿Y cómo se perita eso? ¿Quién ve lo que pasa para asegurar que pues hay cálculos probabilísticos y actuariales que tienen expertos aeroespaciales también, que son los que intentan identificar la probabilidad de que esto ocurra. A eso le tienes que añadir muchas otras cosas, como por ejemplo, no solo la basura espacial que ha creado el ser humano, sino que hay pequeños mini asteroides, microasteroides, polvo que hay en suspensión en la atmósfera, bueno, y fuera de la atmósfera, que tiene pequeños trocitos, que a lo mejor una cosita de micras es capaz de romper a una velocidad de miles de kilómetros por hora, impacta y te rompe cosas. O una tormenta solar. O sea, una tormenta solar, los satélites están apantallados para luchar contra eso, pero una tormenta solar de tamaño importante te deja un satélite fuera de... Creo que a Carlos Lavín y a mí nos estáis dejando fascinados, ¿verdad?, con esta historia. Impresionante. Yo soy bastante ignorante en este tema, así que estoy escuchando con toda... Pero bueno, de todas formas, mi proyecto de momento es tierra, es generar infraestructuras en tierra que faciliten ese acceso. Todo esto venía al hilo de una historia netamente económica de mercados y lo publicaba Financial Times, por ejemplo, en la edición de hoy, como Morgan Stanley ya se ha acabado el periodo de silencio, está ahora mismo haciendo cálculos de precio objetivo para SpaceX de $300. Es curioso, ¿no? Porque el periodo que bien se ha preparado toda esa retórica de la colocación por pasos con paquetes tan pequeños de SpaceX en términos financieros, es una auténtica lección, no ya de lo que es la empresa en sí, sino la propia colocación. Aquí lo primero que hay que mirarse, Luis Vicente, siempre, ya lo sabes, es
cuántos y quiénes son los bancos que tienen contratada mantener la cotización de SpaceX y durante cuánto tiempo. Están los grandes ahí. Esa es el tema que mueve todo el tema de las expectativas, ¿no? Ese es el tema. Aún así, pues yo creo que cualquier nueva industria que genera expectativas, pues tiene un atractivo. Lo hemos visto con Nvidia, que hoy, por cierto, ahora cae un poco, lo vemos con Anthropic, lo vemos con todas estas compañías del New Age que en realidad captan, digamos, la atención de los inversores por las expectativas fundamentalmente, porque en muchos casos es desconocido su futuro, no solamente porque no sabes lo que va a pasar, sino porque no entiendes muy bien tampoco la industria, pero sin embargo captan la atención de los inversores y dejan en una situación un poquito más baja a las empresas que hasta ese momento habían sido las que estaban en el edge. Yo lo veo muy de cerca porque tienes el caso que me ha sorprendido, pues de un Accenture, un Microsoft o lo que sea, que han pasado a ser, digamos, las de segunda línea cuando tienes estas. Pero cuando ocurre un precedente, un incidente no esperado, como este que ha ocurrido ahora, o como el que yo alguna vez he dicho aquí, cuando algún gran banco norteamericano nos anuncie el proyecto de transformación que teníamos embarcado con Anthropic, lo cancelamos porque no produce los resultados esperados, pues todas estas caen y suben las anteriores, que lo que puedes ver de ayer, que ha subido Microsoft, ha subido Accenture, han salido... Aquí es donde nos interesa muchísimo conocer el pensamiento de Carlos Lavín Subercaseaux, claro, porque la gran pregunta del mercado es, a ver, ¿quién se está llevando el dinero de los inversores? ¿Cómo captan tu atención, Carlos, y consiguen que te vayas a un sitio en lugar de estar en otro? Sí, lo que pasa es que es verdad lo que se dice, que hay que tener cuidado con el tema de las expectativas, primero. Porque una cosa es lo que las cosas valen y otra es cuánto se van a demorar en valer eso. En la Bubble.com todo el mundo pensó que las cosas valían, bueno, primero muchas cosas no las valían, pero además que las implementaciones iban a ser muy rápidas. Recordemos que el factor tiempo en las valorizaciones influye. Y eso está por verse, entonces generalmente hay que tener cuidado con esta exacerbación del mercado que cree que pasado mañana va a haber un robot sentado acá haciendo el trabajo de todo y aquí todo se terminó. Momento. Entonces ahí hay que poner ojo a las valorizaciones. Y lo otro interesante en todo este fenómeno de la IA y todo lo que la extiende, nosotros hemos estado haciendo un trabajo como inversores de ver las capas que incluye todo esto de la inteligencia artificial a largo plazo. Entonces, nuestra visión para poder agarrar este carro es no elegir la empresa en particular, porque eso es muy complicado saber quién va a ser la ganadora o la no ganadora, sino que ir a índices que cubren las distintas áreas que van aprovechándose, en el buen sentido de la palabra, de este carro de la IA. Y ahí te vas desde la energía y las tierras raras hasta pasar por el agua, hasta pasar por una serie de cosas que están relacionadas en sí mismas. La robótica, las mismas empresas de inteligencia artificial, la energía que van a necesitar para poder funcionar, el agua para enfriar los data centers. O sea, más allá del hardware y del software. Exactamente. Entonces ahí uno cubre lo que se llaman las distintas capas asociadas con el mundo de la inteligencia artificial a través de vehículos de índices que son más diversificados. Y ahí siempre, creo yo, no siempre, porque no hay siempre en la vida, pero la probabilidad de poder ir en el largo plazo y agarrar esta tecnología que evidentemente va a cambiar muchas cosas, creo que tiene más probabilidades que estar haciendo stock picking y el pelotazo que todo el mundo sueña, que a veces se da, pero cuidado. Pero mi pregunta, Carlos, iba en la dirección de, ¿estás poniendo más huevos en esa cesta tecnológica que en lugar de sitios más tradicionales? Sin lugar a duda que no se puede no estar arriba de ese carro, no hay ni una duda. Ahora, la manera en que lo estamos haciendo, al menos nosotros, es en la que acabo de explicar, pero sí, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Ahí lo tenéis. Sí. Bueno, para todo esto luego habrá que tener trabajadores. Yo, perdona que cambie el tema porque estaba escuchando a Laura esta mañana sobre el tema del asentismo, que es un tema que, como bien sabes, me interesa muchísimo, ¿no? Yo me llevo las manos a la cabeza de escuchar a los sindicatos oponerse radicalmente a reducir el asentismo. Y desde aquí pues les mando un mensaje también. No quieren luego oír que las empresas van a sustituir por inteligencia artificial a los trabajadores
pero sí proteger el absentismo. Esto es una locura absoluta. A mí me parece que Feijóo se ha equivocado calificando esto de cáncer, evidentemente, pero sí que es uno de los grandes problemas que tiene la sociedad del bienestar. Hemos creado una sociedad que, desde mi punto de vista, el punto principal e inicial de todo esto es un cambio de cultura, que es el contra el que hay que luchar. Nuestra generación lo que pensaba es que el trabajo es una cosa que dignifica, permite el ascensor social, nos permite transformarnos y tal. Ahora se considera que el trabajo es una lacra, que hay que reducir lo más posible, porque la vida es otra cosa. Entonces, ahí es donde empieza todo. Si le añades el que los médicos no tienen ningún incentivo para evitar el absentismo laboral, entre otras cosas porque están desprotegidos legalmente frente a trabajadores abusones, que hay unos cuantos, y que las enfermedades mentales se han, de alguna manera, disparado, enfermedades mentales, quiero decir, las enfermedades que tienen que ver pues con ansiedad, depresión, todo lo que tiene que ver con esto, se han disparado de una manera enorme. Pues el problema es de una dimensión descomunal, porque las bajas por absentismo no es un señor que tiene EPOC ni que tiene cáncer, son enfermedades comunes, es decir, me torcí un tobillo, me duele la cabeza, tengo una gripe, y las de larga duración son todas, o una gran cantidad de tema mental. Entonces, esto es lo que hay que atacar, y yo creo que no hay incentivos claros en los médicos para parar esto. Y tiene que haberlos, de un lado, con mucho más control y mucho más inspección de lo que se hace, y por otro lado, protegiéndole suficientemente para que alguien que dice no voy a trabajar porque estoy deprimido y al día siguiente le pilla un coche porque ha ido a trabajar, no denuncia al médico porque no le dio la baja. Entonces, ese tipo de cosas hay que hacerlo. Por supuesto, como comentaba Laura esta mañana, si se pueden acelerar las listas de espera, más que más, mejor. Y luego habrá que tomar medidas económicas también de quién lo paga. ¿Qué pensáis, Inmaculada? A ver, yo creo que es un tema complejo, efectivamente, y también el médico a veces está en esa disyuntiva de decidir, y es difícil, porque claro, cuando a ti alguien te llega, me imagino, yo tengo bastantes amigos médicos, y cuando a ti alguien te llega y te dice, oiga, es que me siento muy mal, claro, luego también tú analizas los casos, o sea, yo he tenido casos de alguien que se tira 2 meses de baja porque se agobia mucho o entra en un cuadro de ansiedad, pues porque su pareja se está rompiendo y se está divorciando. O recuerdo un caso que justo ya estaba antes, pero luego coincidió la época de COVID, era una persona que le habían operado de menisco, joven de 30 y tantos años, que estuvo 8 o 9 meses de baja, llegó el COVID, todos nos fuimos a trabajar, como no podía ir a trabajar porque no podía conducir, estaba de baja, porque la operación ahí seguía, operación sencilla de menisco, pero bueno, no se terminaba, parecía que tenía molestias. Todos nos fuimos del COVID a trabajar a casa, esta persona seguía en casa, pero como ya tenía la baja previa por su menisco, pues no trabajaba, o sea, todos trabajábamos desde casa, el que su impedimento para ir a trabajar era que no podía ir, tampoco, o sea, es complicado, pero luego, sin embargo, conozco muchos casos, efectivamente, de incluso de depresiones que son severas, de problemas. Yo creo que los médicos tienen una situación que no es fácil, y bueno, lo de las listas de espera, efectivamente, es un problema y todos lo sufrimos, pero alguna solución habría que darle, porque a veces te encuentras, o sea, yo en mi carrera como directivo en varias empresas te encuentras con casos absolutamente sangrantes. O sea, el caso en España es especialmente dramático. No sé cómo le suena a Carlos, ¿no?, que tiene una perspectiva mucho más internacional. Es un problema, en el caso de Chile es un gran problema que usted está nombrando. Sí, y tiene mucho que ver también con la complicidad a veces activa y pasiva de los médicos. Porque en el caso de Chile, al menos, tú te necesitas una prescripción médica para no estar en el... Sí, aquí también. Sí, aquí bueno, también, aquí. Claro, y ahí es a donde... partir del tercer día. A partir del tercer día, Claro, sí. y ahí es donde empieza a ser muy difícil la prueba. ¿Ah? Y ahí en Chile hemos tenido un problema notable con ese tema, pero es similar yo creo, al problema que ha sucedido en España, que al final se resume a que los mercados laborales el péndulo se ha cambiado demasiado hacia los alegatos del trabajador, vale decir, es imposible ganarle a un trabajador en un mercado, en un tribunal, nunca, por ninguna razón. Entonces, al final, lo que termina pasando, por las razones que fuere,
es que se desincentiva totalmente la contratación. Eso es lo que termina sucediendo. Pero ahora yo creo que siempre el mundo se va equilibrando con el avance de la tecnología, que es un poco lo que hablábamos. Yo estuve en Italia en una conferencia de robótica y justamente mostraban unos robots, porque la inteligencia artificial todavía está en la parte intelectual, no en la parte manual y de muchas otras tareas, y mostraban unos robots increíbles que hacían el trabajo manual del ser humano, estamos hablando de cosas muy sofisticadas, y bueno, ni hablar en la parte intelectual. Entonces yo creo que al final la gente va a comenzar a entender que se va a tener que enfermar, comillas, menos, porque el señor robot, mostraba en el video, lleva 58 horas trabajando, no alega, no dice nada, claro, es el otro extremo, y con una competencia de ese nivel que viene avanzando, la solución va a venir por sí misma, creo yo. Bueno, yo creo que hay que mirar algunos datos, ¿no? Primero, la tasa de absentismo en España duplica a las de los países de nuestro entorno. Sí. Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido. La duplica. La del sector público es sustancialmente mayor que la del sector privado, sustancialmente mayor. Lo que pasa es que, claro, como el sector público se niega a publicar los datos detallados del absentismo, cosa que sí que hacen las empresas privadas, pues no terminamos de tener los datos concretos, pero sabemos que es sustancialmente mayor. Yo creo que ese es un problema, y unido a lo que tú decías, de cómo no va a ocurrir esto. O sea, las empresas públicas en transporte, la MT, el Metro de Madrid, tienen tasas de absentismo superiores al 10%. Eso quiere decir que una empresa como la MT de Madrid, los conductores de autobús, que tiene 10.000 trabajadores, pues si tiene una tasa de absentismo superior al 10%, pues cada día 1.000 no van. Cada día 1.000 no van. Claro, si tú tienes la oportunidad de hacer el autobús autónomo, ¿no lo vas a poner? Pues claro que lo vas a poner. Porque tu obligación es dar el servicio Pues claro público, que lo vas a claro. poner, y acabamos en lo que dices tú. Pues oye, esto será un incentivo para que la gente piense, oye, o espabilo o me pone. Yo no digo que la gente se lo invente, ¿eh? Lo que digo es que hay muchos casos, la mayoría de los casos son reales, y muchos otros que son estirados de alguna manera, Sí. artificialmente, o consentidos de alguna manera. Y en la administración O pública incluso todo a el mundo veces- sabe, todo el mundo sabe aquella frase de si me presionas más me cojo una baja. Eso ya te explica todo. Eso ya te explica todo. Si me presionas más me cojo una baja. O sea, como bien decías tú, la baja se la coge el trabajador. No te la perdona, porque en castellano ya sé que es distinto Sí, de sí, cómo suena en lo chileno, entiendo. pero se la coge el trabajador, no te la da el médico. O sea, me cojo una baja. Y eso es un tema cultural contra el que hay que luchar. Yo lo que iba a puntualizar es que tú hablabas de consentidos y estamos entrando en una, sobre todo después del COVID, yo la sensación que tengo es que estamos entrando en una cultura de que a veces incluso incentivados. Quiero decir, yo recuerdo ir a la oficina con 37 y medio de fiebre y estabas malísimo, pero estabas allí en la oficina y te tomabas tu antigripal y aguantabas el tipo como un campeón allí, el primero. Ahora tienes a alguien que estornuda 3 veces y el de al lado ya le está diciendo, oye, vete a casa, que mejor estás en casa, que nos vas a contagiar a todos. O sea, esas políticas, esa cultura se está instaurando de me levanto y parece que tengo unas décimas, hoy parece que hoy estoy un poco acatarrado, me quedo en casa. ¿Y esto tiene alguna relación, creéis, con otro hecho dramático y relevante, y es el comportamiento de los salarios? Los datos de la OCDE vuelven a señalar a España como uno de los 3 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo en los que han caído los salarios desde el COVID-19. Han bajado. Bueno, yo creo que los salarios en España se metieron un tortazo en aquella devaluación encubierta del 2008, devaluación interior que sufrimos como consecuencia de la crisis financiera de aproximadamente un 30%, y desde entonces no nos hemos recuperado. Luego, es verdad que el COVID no ha ayudado, pero fíjate, igual que te digo lo del absentismo, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en España es que acordaros los tiempos de Zapatero, cuando decía hay que cambiar el modelo productivo de España. Bueno, pues 20 años después, o los años que han pasado, que no los recuerdo ya, pues seguimos en lo mismo, apalancados en el turismo, en la hostelería. El modelo productivo ha cambiado poco, somos un país low cost, y hemos construido nuestra capacidad productiva en base a ser un país low cost. Si no tienes otras palancas en la mano, como la tecnología, como la digitalización, como la capacidad para innovar,
que son palancas de productividad, pues te quedas con los salarios. Y ahí es donde estamos. Y de ahí yo creo que salimos con dificultad. A mí cuando oímos el problema de la vivienda, yo siempre digo, tenemos un problema de la vivienda, es verdad que los jóvenes no se pueden comprar una casa, pero no porque sean muy caras, porque vete a París y mira cuánto vale una casa. Claro, es porque sus salarios son muy bajos y lo que hay que hacer es subir los salarios. Pero subir los salarios con el absentismo que tenemos, con la baja productividad que tiene España, con la poca inversión en innovación, con la poca inversión en tecnología comparado con otros países, con el poco capital disponible. Hablábamos antes de tu startup, es decir, aquí buscas 30 millones y parece que has buscado una cosa enorme, en Estados Unidos buscas 500 y los encuentras, ¿no? Es decir, yo creo que hay muchos elementos que han hecho que nuestro modelo productivo siga apalancado en lo de siempre y además en el low cost. Bueno, en unos minutos vendrá ya Laura Blanco y Sana Torrecillas con el informe de preapertura de mercados, pero antes, claro, nos interesa muchísimo escuchar la visión y la previsión de Carlos Lavín Subercaseaux sobre el segundo semestre del año. ¿Qué esperas? ¿Cómo vamos a manejar los mercados en el segundo semestre del año? ¿Qué es lo más relevante que puede pasar para ti, Carlos? Bueno, el tema que siempre está dando vuelta es qué va a pasar con Donald Trump. O sea, yo creo que la persona en la que mitad del mandato. Sí, claro, porque vienen las elecciones de medio término y eso es muy importante en Estados Unidos. Para ver qué tanta palanca más va a tener este caballero para seguir con todo el ruido que ha generado a lo largo desde que partió, digamos. Entonces, la predicción política ahí yo creo que es bastante importante de ver qué va a pasar ahí. Yo tiendo a pensar que así como van las cosas, va a salir más dañado que no, y por eso que está sacando, como conversábamos, tanto conejo del sombrero, y un día una cosa, otro día otra. O sea, es agotador para una persona que trabaja en inversiones, porque como tengo que estar informado todo el día, aparece en todos lados, arriba del avión, abajo del avión, al lado, en el baño, habla hasta los 24/7. Entonces hay que estar muy pendiente de ese tema, porque Estados Unidos tiene un peso específico muy importante, y qué tanto poder tenga este señor en su segundo mandato, que se va a resolver ahora, yo creo que es bastante clave para seguir viendo qué es lo que va a pasar. De tal manera que ese es un punto muy importante a mi manera de ver, y lo otro que hay que estar traqueando es el tema de la inflación, porque eso al final es lo que va manejando el tema de las tasas de interés, tanto en Europa como en Estados Unidos. De tal manera que ahí es donde yo tendría los focos en este momento, con seguir monitoreando los avances de la inteligencia artificial y los resultados que van teniendo las enormes inversiones que se están materializando en esta área. Porque en el caso de Trump se da por hecho en el mundo de la inversión que toma decisiones y hace cosas, y dice cosas sobre todo, pensando en influir en los mercados, ¿no? Bueno, en ahí, una dirección o en otra. Bueno, ahí hay un temazo, porque yo, fíjate que me he sorprendido negativamente. Para mí Estados Unidos siempre ha sido como el ícono del país donde las instituciones funcionan, donde la cultura anglosajona, la parte buena de la cultura anglosajona de cumplir con los mandatos, con una cosa, digamos, bastante confiable, se ha perdido mucho después de que el presidente de un país se ha hecho millonario con criptomonedas, pero ha favorecido la cosa de criptomonedas. Lo que pasó con Dell. Dell subió un 350% entre enero y hace no mucho tiempo, está en 400 y fracción ahora, sí, de precio, pero en febrero, en una conferencia, Donald Trump dijo: Dell es fantástico, inviertan en Dell, y resulta que en marzo cerró un contrato del gobierno con Dell. Entonces, cuando ese tipo de cosas comienzan a pasar y el presidente está, yo no sé qué sabe y qué no sabe, pero es todo sospechoso, entonces... Sí, algo se ha roto. Algo se ha roto. La gran tertulia de la economía, hoy en Capital Radio, con Inmaculada Serrano, con Juan Pedro Moreno y con Carlos Lavín Subercaseaux. Gracias a los tres, que tengáis un buen día.